Existe una razón del por qué las empresas multimillonarias de hoy han llegado hasta ahí. Hay pocas personas que son conscientes de ese factor que hace que estas empresas facturen cantidades astronómicas de dinero. Gabriel Casarreal Business Emperor. Dentro de las empresas tenemos diferentes activos que componen básicamente el patrimonio de la propia empresa. En general tenemos dos tipos de activos, que son el activo circulante y el activo fijo. Así grosso modo en general, ¿ok? Muchas veces los emprendedores se preguntan por qué una empresa puede llegar a valer muchos millones, y precisamente ese es el objetivo de este video, que sepas realmente por qué las empresas multimillonarias valen tanto, o por qué de repente en las noticias aparecen en el encabezado del periódico o bien de la página web que la empresa X compró la empresa Y por una cantidad exorbitante de dinero. La realidad es que las empresas tienen ciertos tipos de activos que son precisamente los que les dan ese valor. Y esto es una tendencia que está al alza. Las empresas que hoy en día valen muchos millones de dólares, incluso billones de dólares, son empresas de base tecnológica, es decir, empresas que desarrollan ciertas tecnologías y que basan sus operaciones en la aplicación o en la provisión de esas tecnologías a los diferentes usuarios. Precisamente en este video vamos a identificar ese tipo de activos para que sepas realmente por qué esas empresas multimillonarias valen tanto, ¿ok? Visita zabalacasarreal.com. Primeramente vamos a analizar los activos circulantes, es decir, el efectivo que la empresa pueda tener. Ok, voy a usar acá dos colores precisamente. El dinero, el circulante que una empresa tiene no es precisamente lo que le da valor, ni las cuentas bancarias, ni las cuentas por cobrar, ni el inventario, ni ningún tipo de activo circulante. La realidad es que estos activos, los activos circulantes, son activos que se pueden monetizar rápidamente, pero que no le dan el valor intrínseco a la empresa, o al menos los inversionistas o los empresarios que están interesados en invertir o en adquirir ese tipo de empresas, no es precisamente en donde ponen el foco. Así que ahora vamos a analizar los activos fijos. Dentro de los activos fijos tenemos dos tipos en general, que son los activos fijos tangibles y los activos fijos intangibles. La realidad es que estos dos tipos de activos hacen una diferencia notable dentro del valor de las empresas, como vas a ver enseguida, ¿ok? Dentro de los activos tangibles tenemos los bienes inmuebles, es decir, que pueden ser los terrenos, las propiedades, etcétera, que una empresa posee. También podemos referirnos a la maquinaria, ¿ok? Voy a borrar aquí esta parte. También podemos referirnos a la maquinaria, es decir, toda la maquinaria que utiliza la empresa para poder producir su producto o poder continuar con sus operaciones comerciales. También tenemos las instalaciones, el mobiliario de esas instalaciones, de la oficina, en donde los trabajadores de esa empresa pues llegan a laborar, ¿ok? La realidad es que tampoco en los activos tangibles fijos o en los activos fijos tangibles, en los inmuebles, tampoco está el verdadero valor de las empresas. Es decir, el terreno que una empresa posee no es en sí lo que a muchos inversionistas o potenciales compradores o adquirentes de esa empresa les interesa, ni tampoco la maquinaria. Evidentemente, si los inmuebles que pueden normalmente tener un valor mayor que la maquinaria no les interesa, tampoco lo van a hacer la maquinaria o las maquinarias. Tampoco las instalaciones, y mucho menos sería impensable que alguien interesado en adquirir una empresa lo hiciera por adquirir el mobiliario de la empresa que está comprando. Evidentemente tampoco el valor de las empresas se encuentra en los activos fijos tangibles. La realidad es que se encuentra en los activos intangibles, porque por descarte pues está en estos tipos de activos el verdadero valor de las empresas. Por eso es que, por ejemplo, vemos que Facebook compra WhatsApp o compra otras empresas que son de base tecnológica, y precisamente lo hace por los activos intangibles. Pero ahora la pregunta que surge es: ¿qué tipos de activos intangibles son los que les interesan o los que le dan el verdadero valor, ese valor multimillonario a las empresas tecnológicas de hoy en día? Las inversiones a largo plazo tal vez serán, es decir, en lo que invierte la empresa, las inversiones que tienen a plazo y que eventualmente recuperará con un beneficio. ¿Eso será verdaderamente lo que le da el valor a la empresa? La realidad es que no. Las inversiones no son ni de lejos las que le dan el valor a las empresas de hoy en día. Pero ¿qué tal los préstamos? Quizás los préstamos que la empresa le hace a otras empresas o a otras personas sean las que le dan el valor. La realidad es que tampoco. Si las inversiones que dejan un cierto
beneficio, no lo hacen. Los préstamos con tasas incluso menores no lo harán. El impuesto diferido, es decir, adelantar impuestos a la hacienda pública, tampoco es una de las formas en las que las empresas se valorizan. Lo cierto es que hemos llegado a los verdaderos activos que le dan ese valor multimillonario a las empresas, y son precisamente las marcas. Muchas veces una empresa tiene una marca tan posicionada, tan reconocida, tan elegible por los usuarios, que es lo que realmente le da valor a los negocios. Una marca bien posicionada que ha creado sólidos vínculos con su audiencia y con un mercado que está en crecimiento constante, evidentemente es invaluable. Que el simple hecho de su función como marca, como imagen posicionada dentro del mercado, le da un valor exorbitante a las empresas. Entonces lo cierto es que las marcas sí lo hacen. ¿Y qué tal las patentes? La realidad es que las patentes lo son todo. Hoy en día las empresas que cotizan en bolsa y que están valuadas en miles de millones de dólares, todas ellas poseen algo en común: una cartera impresionante de patentes, algunas con miles de patentes a su favor, y que eso precisamente les permite de cierta manera bloquear el mercado a los competidores o permitirles ventajas competitivas para cerrar alianzas estratégicas, en algunos casos forzar alianzas estratégicas mediante el cruce de licencias con otras empresas también de base tecnológica. Entonces hoy en día muchas empresas que están valoradas en miles de millones de dólares cuentan con carteras impresionantes de tecnología y de patentes particularmente. Entonces las patentes también les dan un valor impresionante a estas empresas, ¿ok? ¿Y qué tal los derechos de explotación? Por ejemplo, derechos de explotación exclusiva, no solo de patentes, sino de otras figuras, como por ejemplo los derechos sobre obras artísticas o los derechos de imagen, por ejemplo. Cuando una empresa cuenta con esos derechos de explotación exclusiva, evidentemente tiene una ventaja sobre sus competidores, y esto hace que la empresa tenga mucho más valor frente a posibles inversionistas o compradores, y en general en el mercado esa empresa evidentemente vale más porque tiene algo exclusivo a lo que ninguna otra empresa puede acceder. Entonces también los derechos de explotación son otro de los activos que hace que las empresas valgan tanto. Y también las bases de datos. Evidentemente cuando una empresa tiene mucha data, hoy en día la realidad es que la inteligencia de negocios y la inteligencia artificial en general se basan en los datos, en la información, en qué tanta data ha podido recolectar esa empresa. Por eso es que empresas como Facebook, que hoy en día tienen tantísima información sobre sus usuarios, pueden ofrecer un producto acorde, un servicio como lo son los anuncios, es decir, su sistema publicitario se nutre gracias a toda esa información que Facebook posee hoy en día. Esas bases de datos son súper valiosas y hacen que esas empresas precisamente valgan miles de millones de dólares. Visita sabalacasarreal.com. Entonces, como puedes ver, dentro de los activos que una empresa puede poseer, los activos intangibles, y no todos, sino algunos de ellos muy peculiares, generalmente derechos de explotación exclusiva, o como puedes ver, bases de datos que se han construido a lo largo del tiempo, que tienen un historial importante y que acumulan información súper relevante para las funciones de esa empresa. Evidentemente son estos activos los que valorizan a la empresa a muy alto precio. Y como ahora ya sabes, son precisamente este tipo de activos los que hacen que esas empresas valgan millones. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.